Aquí tenemos un tomacorriente que, como ustedes pueden ver, está alimentado, está trayendo un circuito por dentro del ático. Y nosotros vamos a correr corriente de aquí, de ese tomacorriente. Vamos a entrar aquí al switch y de aquí del switch nos vamos a ir por arriba, por dentro del ático también, a instalar una luz aquí en esta caja. Ustedes ven, venimos por aquí, vamos a bajar al switch desde la luz, ponemos el interruptor aquí, de ahí continuamos y cogemos la corriente en el tomacorriente. Desde el tomacorriente vamos a instalar un 14-2 al switch o al interruptor aquí, y desde aquí vamos a ir con otro 14-2 a la caja de la luz. Muy bien, vamos a coger el corriente de aquí. Vemos, probamos que haya corriente para cuando vayamos a trabajar y vemos que sí hay corriente. Tenemos 122 volts de corriente alterna. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a quitar la corriente y sacar el toma para poder instalar ahí. Bien, sacamos el toma corriente. Ya no tenemos corriente aquí, la hemos quitado. Vamos a quitar la cubierta también para que se vea mejor. Aquí damos un golpecito porque a veces se traban. Y aquí ustedes podrán ver que tenemos la tierra. Un poco flojo. Tenemos la tierra. Tenemos el neutro que viene al tornillo blanco del tomacorriente y tenemos el vivo que viene al tornillo color oro. Si se fijan, ven que la tierra que viene de la línea está conectada con la tierra de la caja y está conectado con la tierra, el tornillo verde del tomacorriente. ¿De dónde vamos a coger la corriente? Por supuesto que necesitamos los tres: la tierra, el neutro que es blanco y el vivo que es verde. Primero vamos a hacer toda la instalación y al final ya, para terminar, venimos y conectamos aquí y probamos. Como pueden ver, hemos instalado un 14-2 desde el tomacorriente. Ustedes ven, es ese blanco que va ahí, que está amarrado junto a la línea que va para el tomacorriente, y entra aquí abajo en el switch. 14-2, tierra, blanco y el vivo. Igual que acá, lógico. Tierra, blanco y vivo. Lo último que haremos es conectar aquí la tierra, el blanco y el vivo. Ahora vamos a correr otro 14-2 desde aquí, de la caja del switch, por medio de este conector, y vamos a ir a esa caja de la luz que está ahí arriba. Como pueden ver, ya hemos instalado aquí el otro 14-2, tierra, neutro y vivo. Subimos al techo de arriba y vinimos por aquí y entramos a la caja de la luz. Bueno, y aquí hemos puesto el mod ring, la moldura de la caja, para poder después poner la pared y que queden afuera nada más los tornillitos para sujetar el interruptor. Y acá en la caja también pues hemos puesto, como ustedes ven, el ceiling ring. Aquí está el verde de la tierra de la caja. Aquí está la tierra de la línea que va a alimentar
la luz, el neutro y el vivo. Supuestamente hemos hecho la pared. Lógico, ¿no? Se sobreentiende que es toda la pared de arriba abajo. Es para simular. Aquí en el interruptor y acá en la luz también. Lo primero es instalar la tierra del 14.2 con la tierra de la caja. Una vez puesto la tierra de la caja con la tierra del cable, venimos y ponemos el verde, que es la tierra de la luz. ¿Okay? Luego ponemos el neutro en el blanco, que es el neutro que viene del interruptor. Lo ponemos aquí. Y por último, instalamos el vivo. El vivo cuando cierra el interruptor. En este caso a veces le llamamos retorno. Aquí le llamamos en inglés switch leg, porque es el que viene del interruptor cuando el interruptor cierra para encender la luz. Una vez tenemos instalada la luz, pues todo esto va para adentro, todo esto va para adentro, todos los cables para adentro de la caja, y la luz se sujetará a la caja por estos dos orificios, a estos tornillos que están aquí. En el caso, como este es el caso, la distancia entre este hueco y este es mayor que la distancia entre tornillos. En ese caso, hay que poner un puente, que es el que llena, un puentecito que se compra en las tiendas. Se pone aquí primero y entonces da la distancia desde aquí hasta aquí. Regularmente las luces cuando las venden lo traen. Ya hemos puesto la luz a la caja. Ahora venimos con el cover. Lo enganchamos aquí. Perfecto. Y nos vamos a hacer la instalación del interruptor. Bien, estamos aquí ya en la caja del interruptor. ¿Qué hacemos aquí? Esta es la que viene de la línea que viene del toma corriente. Estos son los cables que van para la luz. Lo primero es unir la tierra de la línea con la tierra del que va para la luz y con la tierra, que es este cable verde, de la caja metálica. Hemos unido todas las tierras, pero además de eso tenemos que poner este pedacito aquí, se llama pigtail, porque este pedacito va a ir conectado en la tierra del interruptor. Bien, terminamos ahí. Ahora tenemos que enviarle el neutro a la luz, que son los blancos. Ponemos los dos blancos juntos. Tenemos este neutro en el interruptor, por si acaso un día queremos poner un interruptor que necesite el neutro, pues ya está aquí. Este no lo vamos a utilizar más. Lo echamos para adentro de la caja. Este ya está listo, también lo echamos para adentro, porque solo vamos a poner el pigtail este en el interruptor. ¿Qué nos queda? El vivo que viene del toma corriente y el retorno o switch leg que va para la luz. Aquí va el interruptor. Cuando haya corriente y yo una estos dos a través del interruptor, la luz va a encender. Ahora vamos a instalar el interruptor. Como pueden ver, ya hemos puesto la tierra, el tornillo verde del interruptor.
por el otro lado hemos puesto el vivo que viene del tomacorriente y el negro que sigue para la luz. Aquí lo hemos dicho varias veces, no importa cambiar los cables en un single switch, eso no hace diferencia, por eso son del mismo color. Si fuera un 3-way o un 4-way, que lo vamos a ver en otros videos, ya fuera diferente. Ahora vamos a instalar metemos los cables para adentro y montamos el interruptor. Bien, hemos montado el switch, siempre procurando este hueco no hacerlo muy grande para que el switch apoye en la pared, abajo y arriba, porque si no se iría para adentro y después habría que estar haciendo algunos inventicos ahí para poder resolverlo. Ponemos la tapita y ya está listo la instalación del interruptor. Bien, ya vamos a hacer la instalación final. Aquí tenemos la tierra del tomacorriente, el neutro y el vivo. Aquí tenemos la tierra de la línea que tiramos para el switch, la vamos a emplazar aquí, a empalmar ahí. El neutro lo vamos a empalmar en el blanco y el vivo lo vamos a empalmar en el vivo. No hay confusión ninguna. Bueno, como hemos visto, ya tenemos la tierra del interruptor en el verde, puesto aquí en la tierra que ya habíamos puesto juntas. El neutro del tornillo blanco del tomacorriente, aquí al neutro. Y el vivo del tornillo color oro a los otros que ya habíamos puesto a la línea. Solo ahora vamos a poner los cables para adentro y poner el tomacorriente. Bien, tomacorriente listo. Vamos a poner corriente. Ya hemos puesto la corriente. Probamos a ver si tenemos. Perfecto, alumbra verde, no hay ningún error. Pero vamos a probar con otro equipo también. Como hemos probado en otros videos también. Sabemos allá aquí, entendemos cómo funciona este aparatico. Si alumbran las dos amarillas de la derecha, todo está correcto. Ahí lo tenemos, las dos amarillas, perfecto. Ahora vamos a probar la luz con el interruptor. Bien amigos, ya hemos finalizado la instalación que le habíamos prometido. Quiero agradecer los comentarios que me están poniendo y un saludo especial a Yaniel, que me puso un comentario que quiere que haga un video de cómo instalar un switch con un tomacorriente. Es como si fuera este, pero es medio switch arriba, medio tomacorriente abajo. Entonces él quiere hacerlo en su casa. Entonces yo creo que en 24 o 48 horas yo le voy a hacer el video para complacerlo. Y también muchas gracias por los buenos comentarios, los likes, y suscríbanse al canal, que vienen más cosas. Por ejemplo, también vamos a estar instalando luces, pero en vez de controlarlas de un solo lugar, controlarlas de 2, 3, 4, 5, los lugares que quieran, de 2 lugares usando 3-way. De más de 2 lugares ya tenemos que usar 3-way y 4-way, y eso lo vamos a ver en los próximos videos. También quería decirles que estas instalaciones lo hacemos siempre con una sola luz, pero se pueden poner las luces que usted quiera siguiendo este mismo circuito que hay en la luz, conectándose igual esta luz, conectando todas las otras. Entonces ahora vamos a probar a ver si esto quedó bien. Ponemos la corriente. Perfecto. Y espero que les haya gustado y que estén bien donde quieran que estén. Y como siempre, que Dios los bendiga.